Buenas, el video es para presentarles las funciones radicales. Vamos a estudiar estas funciones irracionales que, como aparece en su nombre, siempre se indican con una raíz. Vamos a estudiar las que son de la forma que se presenta en la función f de x igual a más menos b raíz de x más menos c. Es importante comprender que tanto a, b como c son constantes diferentes de cero, es decir, son números que pertenecen al conjunto de los números reales. Bueno, vamos a empezar por explicar la función radical. Como podemos observar en la vista algebraica de GeoGebra, tenemos varias funciones ya creadas que nos describen cómo se puede observar la función radical. Cuando tenemos, en el caso de f, una variable dentro del radical, en el caso de la función g, cuando estamos sumando una constante dentro del radical, de la función h, cuando estamos sumando o restando algo fuera del radical, ¿verdad? Una constante fuera del radical. Y en el caso de las últimas dos, tenemos a q de x y r de x que suceden cuando tenemos una constante que está multiplicando al radical. Cada uno de estos casos tiene una visualización diferente que vamos a ir observando en la parte de vista gráfica, que es lo que tenemos del lado derecho de la pantalla. Para poder activar esta vista gráfica basta con que utilicemos la opción de vista, y aquí tenemos activadas ambas, la vista algebraica y la vista gráfica. Por el momento el resto de las vistas no se van a necesitar, entonces si aparecen, pues basta con dar un clic en esta pestaña y desactivarlas. Ok, para comenzar vamos a empezar por activar g de x, que corresponde a la suma dentro del radical. Si la activamos de esta forma, cuando la comparamos con respecto a nuestra función f de x, que es la que se observa en color verde, podemos apreciar que la función tiene un desplazamiento. Este desplazamiento o traslación se genera hacia la izquierda como punto de salida en el menos 5. Entonces, cuando realizamos un acercamiento, en este caso a la función g, que es la que está en color rojo, podemos observar que va a partir del menos 5 y que coincide exactamente con el valor que tenemos acá, pero con signo contrario, dado que lo que hicimos fue desplazar 5 espacios hacia la izquierda. Si nosotros modificamos dando doble clic acá, y en vez de poner más 5 decidimos poner más bien una resta dentro de la raíz, por ejemplo menos 3, vamos a encontrar que ese desplazamiento más bien se va a realizar hacia la derecha. Cuando tenemos el desplazamiento hacia la derecha en la función roja, nos damos cuenta que ambas funciones van a tener la misma tendencia, únicamente un desplazamiento de la función hacia el lado derecho. Entonces eso es lo que observamos con g de x. Para desactivarla vamos a darle un clic aquí y con eso desactivamos la función g de x. Continuando con el resto de los posibles casos dentro de la función radical, tenemos h de x. Vamos a encenderla y nos damos cuenta que la función h de x más bien tiene un desplazamiento vertical, ¿verdad? Ese desplazamiento vertical se da cuando nosotros tenemos una constante que está fuera de la raíz y que le está sumando a la raíz, o sea, un valor positivo fuera de la raíz. Caso contrario a esta función que tenemos por acá de p de x, que como podemos observar es exactamente la misma constante, pero en este caso realiza una resta, por lo que la traslación se va a dar de manera negativa en y, es decir, un desplazamiento hacia abajo de la función, que es la que podemos observar en color naranja. Vamos nuevamente a apagar tanto a la función h como a la función p. Notemos que en todos los casos la estamos comparando con respecto a la función radical de x, que es la función original,
¿verdad? Continuando con las demás funciones, los demás casos de funciones, nos damos cuenta aquí que tenemos también a q de x y a r de x. En el caso de q de x, cuando lo encendemos, podemos observar que sí cambia la forma. En todos los demás casos, en los casos anteriores era únicamente una traslación, ¿verdad? Pero en este caso podemos observar que la función morada tiene una amplificación, hay una mayor abertura de la función, y esto se genera cuando tenemos una constante fuera de la raíz, pero que en este caso está multiplicando el radical, y lo multiplica como una constante positiva. ¿Por qué la aclaración? Cuando nosotros tratamos de compararlo con respecto a la negativa, como hemos hecho en los otros casos, dado que muchos estudiantes tienden a confundir que cuando es negativa simplemente va a realizar el proceso inverso a esta amplificación, y tienden a pensar que la función se movería de esta manera como lo estamos indicando con el mouse. Sin embargo, no ocurre de esta forma. Cuando nosotros aplicamos una constante negativa multiplicando el radical, lo que sucede es que se invierte la función. Aquí podemos observar que igual está amplificada, ¿verdad? Porque es una multiplicación, es un número 2 el que tenemos ahí, pero el hecho de que tenga un menos adelante hace que se invierta. Observemos que si aquí yo modifico, solo doy doble clic para modificar, borro el 2 y lo dejo como menos f de x, que sería menos raíz de x. Vean aquí el cambio, se está dando exactamente la misma función que en verde, pero observemos que igual está invertida. Entonces, primer detalle acá, la amplificación se genera a partir de una constante que multiplica el radical. Y segundo detalle muy importante, cuando esa constante contiene un negativo, el radical se invierte, es decir, que su punto de origen va a ser el mismo, pero se va a reflejar con respecto al eje X, al eje de las abscisas. Aparte de lo anterior, tenemos que contemplar también que en la función radical podemos estudiar tanto el dominio como el ámbito. En este caso podemos observar que cuando estamos hablando de la función f, que es la básica, esta función va a tener un dominio que va a salir desde 0 y va a ir hasta más infinito. Podemos seguir corriendo esta función eternamente que nunca vamos a ver el final, ¿verdad? Esto implica que es una función que se va a mover hasta más infinito. Entonces el dominio siempre se lee de izquierda a derecha, en este caso va a ser desde 0 hasta más infinito. En el del ámbito, que es el que leemos de abajo hacia arriba, cuando estamos hablando de la función radical, vamos a decir que es exactamente igual. ¿Por qué? Porque venimos barriendo desde abajo, llegamos, topamos con el 0, recordemos que ahora solo estamos sobre el eje Y, y si seguimos subiendo, esta función va a subir y subir y subir hasta llegar a más infinito también. Entonces el ámbito, al igual que el dominio, también va a ser desde 0 hasta más infinito. Con respecto a el resto de las propiedades que podemos observar, por ejemplo, en la función radical, es una función inyectiva. ¿Cómo podemos verificar que es una función inyectiva? En cualquiera de los casos que vimos ahora. Pues cuando queremos trazar una línea horizontal, nos damos cuenta de que es la prueba gráfica de inyectividad, es decir, que yo puedo trazar una línea horizontal, por ejemplo en 2, y voy a tocar una única vez cada una de estas funciones. Así puedo darme cuenta que son funciones inyectivas, sin importar si están amplificadas, invertidas, trasladadas vertical o horizontalmente. Y si queremos estudiar el dominio o el ámbito ya de cada una de estas funciones, pues tenemos que hacerlo partiendo del hecho de que existen traslaciones o amplificaciones de la misma. Por ejemplo, si volvemos a retomar p de x, nos damos cuenta que en este caso hay un desplazamiento en el caso del ámbito. El ámbito entonces va a ser desde -1 hasta más infinito, porque se lee en y. Pero cuando hablamos del dominio, el dominio queda exactamente igual, ya que el dominio se lee en x, va a ser desde 0 hasta más infinito. Y finalmente,
Si estamos hablando de una función que tiene más bien la constante interna, como g de x, nos damos cuenta que aquí ocurre lo contrario. Existe un cambio en el dominio, pero no en el ámbito. ¿Por qué? Nuevamente el dominio se lee de izquierda a derecha, entonces vamos a comenzar en este caso en 3 y va a ir hasta más infinito, cambio el dominio, pero el ámbito va de abajo hacia arriba, entonces iniciaría en 0 y se trasladaría hasta más infinito. Entonces en este caso el ámbito no cambió. Esto es un resumen que sirve como aporte al tema de radicales que se ve en bachillerato para que se entienda de una manera muy general cómo funciona la función radical y cómo se compara dependiendo de cómo le afectan cada una de sus constantes, ya sean internas al radical, externas o, como vimos en estos casos, multiplicándolas. Espero que les haya servido de ayuda y sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención.